Bienvenidos un día más a nuestro canal, vuestro espacio favorito para desentrañar los misterios del entretenimiento, la farándula y sobre todo del corazón. Estoy súper emocionada de teneros de vuelta, o de daros la bienvenida si sois nuevos por aquí. Si es así, permitidme daros la bienvenida oficial a nuestra pequeña gran familia virtual. Espero que os quedéis mucho tiempo y que disfrutéis de todo el contenido que preparamos con tanto cariño para vosotros. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que estoy segura, ha estado rondando por vuestras cabezas, inundando vuestros feeds de redes sociales y quizás hasta colándose en vuestras conversaciones con amigos. Sí, señoras y señores, vamos a hablar de Bomba Demet y Can. Mejor dicho, de la supuesta bomba sobre Demet Özdemir mudándose a Italia y Can Yaman regresando a Turquía. ¿Qué está pasando realmente? ¿Hay gato encerrado? ¿Es solo una coincidencia o se esconde algo más detrás de estas decisiones? Porque seamos honestos, cuando dos estrellas de la talla de Demet y Can, que en su día fueron la pareja más comentada y querida de Turquía, toman caminos aparentemente opuestos, las alarmas saltan. Los rumores se disparan. Las teorías conspirativas florecen como setas después de la lluvia. Y nosotros, como buenos detectives del entretenimiento, estamos aquí para analizarlo todo. Así que agarraos fuerte porque hoy vamos a sumergirnos en este culebrón de la vida real. Vamos a repasar sus carreras, sus vidas personales, sus proyectos actuales y, por supuesto, vamos a sopesar todas las posibles razones detrás de estas decisiones. Y como siempre, necesito vuestra opinión. No olvidéis dejar vuestros comentarios abajo contándome qué pensáis vosotros, qué teorías tenéis y si creéis que realmente hay algo oculto en todo esto. Pero antes de que nos metamos de lleno en el meollo del asunto, un pequeño favor: si os gusta este tipo de contenido, si os gusta investigar conmigo los entresijos del mundo del espectáculo, no olvidéis suscribiros al canal. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Y dadle un like a este vídeo si os gusta la idea de investigar este misterio con nosotros. Así sabré que queréis más contenido como este. Ahora sí, vamos allá. Para entender la magnitud de esta bomba, primero tenemos que hacer un pequeño repaso de la historia de Demet y Can. Porque no olvidemos que estos dos actores no son solo dos caras bonitas en la pantalla. Son dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Su talento, su carisma y su innegable química en pantalla los catapultaron a la fama internacional. Y no hablo solo de Turquía, no. Hablamos de Latinoamérica, de Europa, de fans que aprenden turco solo para entender sus diálogos originales. Es una locura, mi gente. Demet Özdemir, con su sonrisa contagiosa y su talento camaleónico, se ha ganado el corazón de millones de fans en todo el mundo. Desde sus inicios en la danza, donde ya apuntaba maneras con su disciplina y pasión por el arte, hasta sus papeles protagónicos en series de televisión de éxito como Erkenci Pájaro Soñador, Demet ha demostrado ser una actriz versátil y con una gran capacidad para conectar con el público. Su frescura, su naturalidad y su profesionalismo la han convertido en una de las actrices más solicitadas de Turquía. Y no olvidemos sus papeles en comedias románticas que nos han hecho suspirar y reír a partes iguales. Una verdadera reina de la comedia romántica. Por otro lado, Can Yaman, con su físico imponente y su mirada penetrante, ha conquistado a las audiencias con su encanto y su presencia magnética. Su papel en Erkenci lo catapultó a la fama mundial, convirtiéndolo en un ícono de la televisión turca. Pero Can no se ha quedado ahí. Ha buscado nuevos desafíos, ha explorado diferentes géneros y ha demostrado su talento en proyectos internacionales. Su ambición, su dedicación y su pasión por la actuación lo han convertido en uno de los actores turcos más populares y reconocidos a nivel global. Y no nos olvidemos de su compromiso con causas sociales, demostrando que es mucho más que una cara bonita. Un hombre con corazón. Y precisamente es esa popularidad global la que juega un papel importante en esta historia. Porque cuando dos estrellas de este calibre toman decisiones que parecen ir en contra de la corriente, es natural que nos preguntemos qué está pasando realmente. ¿Acaso están hartos de la fama? ¿Buscan nuevos horizontes? ¿O hay algo más que no nos están contando? Las preguntas son infinitas. Ahora bien, analicemos los hechos. Demet Özdemir se ha mudado a Italia. ¿Por qué? Bueno, oficialmente la razón es su participación en la serie italiana Viola come il mare. Un proyecto ambicioso que la ha llevado a aprender italiano, a sumergirse en una nueva cultura y a trabajar con un equipo de profesionales italianos.
En teoría, una oportunidad fantástica para expandir sus horizontes profesionales y llegar a un público aún más amplio. Y vaya que lo ha logrado. La serie ha sido un éxito en Italia, consolidando a Demet como una estrella internacional. Pero, ¿es esa la única razón? Algunos rumores apuntan a que Demet estaría buscando alejarse del constante escrutinio de la prensa turca. Sabemos que su vida personal ha sido objeto de numerosos titulares y especulaciones, y quizás Italia le ofrece un respiro, un lugar donde puede vivir con mayor privacidad y tranquilidad. Los paparazzi turcos son implacables, mi gente, y vivir bajo esa lupa constante puede ser agotador. Además, no olvidemos que su marido, Ozan Kok, también la apoya en esta decisión y viaja frecuentemente para visitarla. Así que, en principio, no parece haber ningún drama amoroso detrás de esta mudanza. Pero nunca se sabe. En el mundo del espectáculo, las apariencias engañan. Sin embargo, la sombra de Can Yaman siempre está presente. Porque la relación entre Demet y Can, tanto dentro como fuera de la pantalla, ha sido objeto de fascinación y especulación desde el principio. Su química en Erkencikus era innegable y muchos fans soñaban con que su romance traspasara la pantalla. La tensión era palpable. Se podía cortar con un cuchillo, como dicen por ahí. Aunque nunca confirmaron oficialmente una relación, los rumores de un posible romance siempre estuvieron ahí, alimentando la imaginación de sus seguidores. Y vaya que la alimentaron. Los foros de fans estallaban con cada mirada, cada sonrisa, cada gesto entre ellos. Y ahora, con Demet en Italia y Can de regreso en Turquía, es inevitable que nos preguntemos si hay algún tipo de conexión entre estas dos decisiones. ¿Están evitando trabajar juntos? ¿Hay algún resentimiento entre ellos? ¿O simplemente son dos profesionales que siguen caminos diferentes? ¿Acaso existe una cláusula en sus contratos que les impide coincidir en proyectos futuros? Las teorías son infinitas, mi gente. Y nosotros estamos aquí para explorarlas todas. Pasemos ahora a Can Yaman. Después de vivir en Italia durante varios años, donde protagonizó la serie Sandokan y se convirtió en un ídolo de masas, Can ha regresado a Turquía. ¿Por qué? Oficialmente la razón es su participación en la serie El Turco, una producción de Disney Plus que se rodará en Turquía y que promete ser un éxito. Y con Can Yaman al frente el éxito está prácticamente garantizado. Su carisma y su legión de fans son una fórmula infalible. Pero al igual que con Demet, algunos rumores apuntan a que Can estaría buscando reconectar con sus raíces, pasar más tiempo con su familia y amigos, y quizás incluso explorar nuevos proyectos en su país natal. Además, no olvidemos que Can siempre ha estado muy orgulloso de su herencia turca y que ha expresado en varias ocasiones su deseo de trabajar en proyectos que promuevan la cultura turca. Un patriota de corazón. Sin embargo, también hay rumores que sugieren que el regreso de Can a Turquía podría estar relacionado con problemas personales. Se ha especulado sobre posibles problemas de salud, sobre dificultades para adaptarse a la vida en Italia y sobre la presión mediática a la que ha estado sometido durante los últimos años. La vida en Italia puede ser encantadora, pero también puede ser un choque cultural para algunos. Y la presión de ser una superestrella internacional puede ser abrumadora. Y por supuesto, la sombra de Demet también está presente en este caso. Porque si bien es cierto que Can ha tenido otras relaciones después de Erkencikus, la conexión entre él y Demet sigue siendo un tema recurrente en la prensa y en las redes sociales. Algunos fans incluso sueñan con una posible reconciliación, y el regreso de Can a Turquía ha alimentado aún más estas esperanzas. El fandom está dividido. Algunos apoyan a Demet y su matrimonio, mientras que otros siguen aferrados a la idea de que ella y Can están destinados a estar juntos. Una verdadera batalla campal en las redes sociales. Pero seamos realistas, ¿qué tan probable es una reconciliación entre Demet y Can? Bueno, en mi opinión, las posibilidades son bastante bajas. Demet está felizmente casada con Ozan Kok, y parece estar muy enamorada de él. Además, su mudanza a Italia demuestra que está buscando nuevos desafíos y que está enfocada en su carrera profesional. Demet está en la cima del mundo. Y parece estar disfrutando cada minuto. Por otro lado, Can también está enfocado en su carrera y en sus nuevos proyectos. Su regreso a Turquía podría ser una oportunidad para reinventarse, para explorar nuevos caminos y para demostrar su talento en su país natal. Además, ha sido vinculado sentimentalmente con otras mujeres,
lo que sugiere que ha pasado página de su supuesto romance con Demet. Khan está viviendo su vida al máximo. Y parece estar disfrutando de su soltería. Entonces, ¿qué ocultan Demet y Khan? En mi opinión, no creo que estén ocultando nada en particular. Creo que simplemente son dos personas que están siguiendo caminos diferentes en sus vidas. Demet está buscando nuevos desafíos en Italia, mientras que Khan está regresando a sus raíces en Turquía. Ambos están enfocados en sus carreras profesionales y en sus vidas personales, y no creo que haya ningún drama oculto detrás de estas decisiones. Pero nunca digas nunca. En el mundo del espectáculo, todo es posible. Sin embargo, es comprensible que los fans sigan especulando y soñando con una posible reconciliación. La química entre Demet y Khan en Erkencikus fue tan intensa que es difícil olvidar su conexión. Fue magia pura. Y la magia a veces deja una huella imborrable. Pero al final, tenemos que respetar sus decisiones y aceptar que sus vidas han tomado rumbos diferentes. Y desearles lo mejor en sus respectivos caminos. Quizás en el futuro Demet y Khan vuelvan a trabajar juntos en algún proyecto. ¿Quién sabe? Sería épico. Imaginen la histeria colectiva que se desataría en las redes sociales. Pero por ahora, creo que es importante centrarnos en sus proyectos actuales y en sus logros individuales. Ambos son actores talentosos y exitosos, y merecen todo nuestro apoyo y admiración. Son dos estrellas que brillan con luz propia. En resumen, hemos explorado las carreras de Demet Özdemir y Can Yaman, su ascenso a la fama global, y las decisiones recientes de Demet de mudarse a Italia y Can de regresar a Turquía. Hemos analizado las posibles razones detrás de estas decisiones, desde proyectos profesionales hasta factores personales, y hemos sopesado los rumores y las especulaciones que rodean a su relación. Hemos incluso considerado las posibles presiones mediáticas y las dificultades de la vida bajo los reflectores. Hemos dejado piedra sin remover. Hemos concluido que si bien la conexión entre Demet y Can sigue siendo un tema de interés para muchos fans, lo más probable es que simplemente estén siguiendo caminos diferentes en sus vidas, enfocados en sus carreras y en sus proyectos personales. Hemos enfatizado la importancia de respetar sus decisiones y de apoyarlos en sus futuros emprendimientos. Debemos recordar que son personas, no personajes de ficción. Además, hemos reflexionado sobre el poder de la fama y cómo puede afectar la vida de las personas. La presión mediática, el escrutinio público, la falta de privacidad, todo esto puede ser muy difícil de sobrellevar. Y es importante recordar que las celebridades también tienen derecho a vivir sus vidas en paz. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado esta pequeña investigación sobre la bomba de Demet y Can. Espero que os haya resultado interesante e informativo y entretenido. Y sobre todo, espero que os haya dejado con ganas de saber más. Porque la vida de las celebridades siempre está llena de sorpresas. Quiero agradeceros de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Vuestro apoyo significa el mundo para mí. Sin vosotros, este canal no sería posible. Así que, gracias, gracias, gracias. Sois los mejores. Ahora, quiero saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros de todo esto? ¿Creéis que Demet y Can están ocultando algo? ¿Tenéis alguna teoría conspirativa que queráis compartir? Dejad vuestros comentarios abajo. Me encantaría leer vuestras opiniones. Soy toda oídos. Y para finalizar, un último llamado a la acción. Si os ha gustado este vídeo, si os ha resultado interesante o entretenido, no olvidéis darle un like. Compartidlo con vuestros amigos y familiares. Y lo más importante, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para vosotros. Muchísimas gracias por vuestro apoyo. Os quiero un montón. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Besos y abrazos virtuales para todos. Y recuerden, la vida es un culebrón, así que disfrútenla al máximo. Asterisco asterisco. Además, para añadir más carnaza al asunto, podríamos especular un poco más y siempre con respeto, claro, sobre algunos puntos asterisco asterisco. Asterisco asterisco asterisco. La competencia entre agencias de representación asterisco asterisco. ¿Podría haber algún conflicto entre las agencias que representan a Demet y Can, que dificulte que trabajen juntos?
Asterisco 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 la influencia de sus parejas asterisco asterisco ¿podrían sus parejas actuales tener algo que ver con estas decisiones? Quizás no les gusta la idea de que trabajen juntos. Asterisco 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 proyectos secretos asterisco asterisco podrían estar trabajando en proyectos secretos que aún no se han anunciado. Quizás una película juntos, pero que se mantiene en secreto para generar expectación. Asterisco 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 el factor económico asterisco asterisco ¿podría haber diferencias económicas que impidan que trabajen juntos? Quizás uno de los dos pide un salario demasiado alto. Asterisco asterisco y para finalizar, podríamos lanzar una pregunta al aire asterisco asterisco. Asterisco ¿qué proyecto les gustaría ver a Demet y Cam protagonizar juntos? ¿Una comedia romántica, un drama, una película de acción? Dejen sus ideas en los comentarios. Espero que esta ampliación les guste. Nos vemos en el próximo vídeo. Ciao.